la definición de lo que es un niño de alto riesgo. Un niño de alto riesgo es aquel que por sus antecedentes, tanto en la parte prenatal, perinatal o postnatal, tiene la probabilidad de desarrollar un problema del desarrollo. Y este problema puede ser transitorio o definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que este trastorno podría ser temporal debido a la propia inmadurez del niño porque está en desarrollo, o en algunos casos poder ser definitivos como una parálisis cerebral. Entonces, es ahí el reto de poder saber qué niños son, este diagnóstico lo van a tener de manera definitiva para poder intervenir y apoyarlos, ¿no? Muy bien. Como podemos ver aquí, hay un listado de todas las patologías o de todos los riesgos que un niño puede tener. A la cabeza están los niños prematuros con bajo peso y con una edad gestacional menor a 32 semanas, con un Apgar bajo. Si tiene menos de 3 al minuto y menos de 7 a los 5 minutos, obviamente tiene mucho más riesgo, que ha estado sometido a ventilación mecánica, que las bilirrubinas hayan estado altas, que hayan estado sanguinotransfusión, convulsiones neonatales, infecciones neonatales, problemas neurológicos evidenciados con algún examen de imágenes, alguna malformación del sistema nervioso, algunas cromosomopatías y algunos antecedentes debidos a de que este niño haya nacido una mamá que sufre de alguna patología, que consuma algún medicamento o que tenga algún otro tipo de riesgo. Si bien es cierto, los niños de riesgo neurológico incluyen no solamente los de alto riesgo, también hay de riesgo leve y riesgo moderado, que acá está la lista que está actualizada en 2018. Y Doctora, dígame, ¿me escuchan disculpe la bien? interrupción. Se Dígame. escucha bastante bien, solamente si podría poner el PowerPoint a modo de presentación, Ah, por favor. perfecto. Listo. Ahí Gracias. está. Listo. Entonces, entonces los niños de alto riesgo son los que obviamente por sus mismos antecedentes tienen mucho, como su mismo nombre lo dice, mucho más riesgo de desarrollar alguna trastorno, alguna patología. Sin embargo, los de mediano y leve también es importante considerarlos y hacerle el seguimiento. En el transcurso de la sesión vamos a poder ver cómo pueden el personal de salud, desde cualquier centro de salud hasta los niveles más altos, apoyarnos para poder hacer este seguimiento. Entonces es importante tener en cuenta, no solo los de alto riesgo, sino los demás, porque también es importante hacerles su adecuado seguimiento. Entonces el reto es ver quién recién nacido nació normal, sin ningún factor de riesgo, y cuál de ellos tuvo alguna complicación. Y ese es el reto. Como en algún momento de nuestra vida profesional, desde que hemos estado en las aulas universitarias, durante el internado, cuando hemos pasado por el residentado de la especialidad, hemos visto este tipo de niños, ¿no? Con las características de un niño con parálisis cerebral, con estas contracturas, con esos acortamientos, ¿no? Con esas dificultades para movilizarse, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver este tipo de niños en las emergencias, en las consultas, en hospitalización, etcétera. Pero este niño ha sido un niño que puede haber estado en alguna sala de neonatología, haber nacido en algún centro de salud y estado al cuidado de un profesional de salud. Entonces es muy importante eso, ¿no? Que ese niño que vimos más grande ha sido un pequeñito, un recién nacido que tenía esos factores a desarrollar esa enfermedad como es la parálisis cerebral. Y antes de haber nacido, obviamente, estuvo en el vientre de su madre, estuvo en desarrollo, y desde ahí puede haber habido factores de riesgo que son importantes detectarlos. Entonces, en esto es importante el trabajo de todos para poder detectarlos desde el embarazo, y si no se detecta ahí, cuando nace, y si no se detecta ahí, los controles que va al de crecimiento y desarrollo, para poder detectar esos hallazgos, para poderlo derivar e intervenir tempranamente. Como podemos ver en estas tablas, la muerte perinatal ha disminuido favorablemente, es decir, han bajado considerablemente tanto en la etapa fetal y neonatal en el transcurso de los años, y esto se puede deber a diversos factores, ¿no? Como que ha habido un aumento del cuidado de las madres, de la atención de las gestantes, de los neonatos, de los niños de menos de 5 años, ha habido mayor suministro de las unidades de cuidados neonatales, entonces ha habido mayor apoyo para lo que es la lactancia materna, diversos eventos han habido que han generado que la mortalidad, tanto en niños pretérmino como a término, hayan reducido. Y eso es importante porque el reducir la mortalidad, que es decir, salvamos la vida de este niño, pero si no tenemos los cuidados adecuados y el seguimiento, aumentamos la morbilidad y el riesgo de discapacidad.
Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que el niño haya sobrevivido gracias al esfuerzo de todo el profesional de salud, gracias al esfuerzo de todo una sobrecarga o de todo un apoyo que ha tenido esta madre, este bebé. Es importante continuar ese esfuerzo para poder garantizar que ese niño tenga una buena calidad de vida. ¿Y por qué es importante? Porque acá tenemos una tabla donde figuran los principales factores perinatales de secuelas, y entre ellos a la cabeza la prematuridad, ¿no? Los niños, cuanto más prematuro es decir, menos de 32 semanas, más extremo sea su prematuridad, más riesgo de secuela. El retraso de crecimiento pre y postnatal, que también es importante tenerlo en cuenta, porque esto genera que, obviamente, no solamente su cuerpo, sino también su cerebro sea mucho más pequeño, ¿no? La gemelaridad, ahora han aumentado los embarazos gemelares debido a los tratamientos de fertilidad, entonces eso es un grupo de riesgo también que ha incrementado. Las anoxias o asfixias perinatales, que siempre han sido una de las principales riesgos de enfermedades como parálisis cerebral y otras, ¿no? Que son algunos problemas tóxicos, meningoencefalitis, etc. ¿Y por qué esto es importante? Porque como podemos ver en esta tabla, los niños recién nacidos a término tienen un riesgo también de desarrollar algún déficit motor, visual o intelectual. Pero si vemos aquí, los grandes prematuros, el riesgo se multiplica. Es mucho más marcado. Y no solamente la parte motora, sino la parte visual e intelectual. Y es por eso que es muy importante determinarlo, hallarlo. Dentro de todos los niños, ¿cuáles tienen más riesgo? Porque pueden tener mucho más probabilidad de presentar cualquiera de estos tipos de déficits. Como vemos en esta imagen, notamos de que el cerebro de un niño a término de 40 semanas es totalmente desarrollado, tiene más circunvalaciones, tiene mayor volumen, mientras que un niño prematuro, como vemos acá, de entre las 26 y 28 semanas, su cerebro es totalmente liso, es más pequeño, entonces falta desarrollar, tanto en volumen como en la parte de desarrollo de sinapsis, de conexiones, entonces todavía está todo su cuerpo inmaduro y por ende su riesgo es mayor no solo de un problema neurológico, sino de cualquier tipo, respiratorio, digestivo, etc. Y como vemos en la otra imagen, se nota claramente la diferencia de un niño con un cerebro de 31 semanas con otro de 41. Una diferencia marcada de que todavía le falta desarrollar. Y obviamente por eso también hay mayor riesgo de un problema neurológico. La discapacidad infantil, entonces, es lo que queremos reducir. Y dentro de las principales, la más frecuente discapacidad motora en esta edad es la parálisis cerebral. Entonces, por eso es muy importante saber cómo diagnosticarla y cómo definirla, porque no todos los niños que están inmovilizados tienen parálisis cerebral. Se define a la parálisis cerebral como un trastorno tanto de la postura como del movimiento. Y esto se ha dado en algún momento en un cerebro inmaduro. ¿Qué quiere decir? Que ese cerebro estaba muy muy pequeño, muy poco desarrollado, y esta lesión se va a dar de manera no progresiva. Quizás esa lesión se da en algún momento de su desarrollo y la lesión en sí no avanza. Por eso la lesión es permanente, pero no invariable. ¿Por qué? Porque ese niño va a ir creciendo y conforme no pueda controlar su postura y su movimiento, van a generarse complicaciones. Y esto va a limitar obviamente su actividad, es decir, no va a poder probablemente sentarse, o quizás no pueda caminar adecuadamente, o quizás le dificulte hacer alguna otra actividad, y puede o no estar acompañado de otros trastornos, ¿no? Como un problema intelectual, un problema de visión, un problema de audición, un problema de lenguaje, un problema de alimentación. Entonces, esa es la definición de parálisis cerebral, que es la discapacidad más frecuente en esta edad. Bueno, acá también, ¿por qué es importante esto? Como hemos dicho, la prematuridad y la asfixia son los principales factores de secuelas neurológicas. Y es importante por ello, ¿no? Por el seguimiento prolongado que requiere, hacerle toda esa detección y continuar viendo cómo va desarrollándose este niño para poder hacerle una intervención temprana. Y un trabajo multidisciplinario, es decir, de todo el personal de salud, desde los obstetras, los ginecólogos que atienden a esa madre gestante, el pediatra, el neonatólogo, las enfermeras que hacen el CRED. Entonces, todo ese equipo necesitamos que sea consciente de lo importante que es su detección y poderle seguir evaluando. Como dije, este niño si detectamos ese factor de riesgo, debe empezar un programa de intervención temprana. Se le debe hacer su seguimiento y sobre todo que entre a un programa de atención integral, porque debido a ello, como mencioné, puede tener otras dificultades que incluyen la parte respiratoria, quizás la parte digestiva, etc.
La evaluación neonatal es el tema específico de ahora, que vamos a dar algunas pautas de lo que debemos fijarnos para poder considerarlo como factores de riesgo también. Siempre la historia clínica es lo principal. Aquí tenemos la anamnesis, que es tomar todos los datos de la madre gestante, cómo fue el parto y los detalles después del mismo, el examen físico del niño y cómo valoramos su desarrollo, sus hitos del desarrollo. Y algunos exámenes complementarios, como pueden ser, por ejemplo, el screening neonatal, que nos puede detectar enfermedades como el hipotiroidismo, que requieren tratamiento temprano, ¿no? Pues aquí tenemos una tarjeta de crecimiento neonatal, o que se le da a las mamitas cuando nace su niño, y acá tenemos, ¿no?, su peso al nacer, su perímetro cefálico, su Apgar. Son datos muy importantes que debe figurar. Y yo creo que es muy importante que el personal de primer nivel lo realice, lo rellene la tarjeta lo máximo que puede. Y cuando el niño, por ejemplo, ya pase a su tarjeta de vacunación o ya tenga su tarjeta de vacunación, transcribir esos datos. Muchas veces llegan a la consulta y la mamá no se acuerda ni siquiera del peso a veces de su niño, no se recuerda bien porque obviamente he estado sometida a quizás diversos procesos, a las dificultades durante el mismo, entonces no se recuerda ni el peso del niño, si respiró o no, no te da datos exactos. Pues conforme ustedes hacen la referencia, también revisar que su cartilla esté debidamente llenada, que tenga esos datos, porque nos ayudan mucho a nosotros para poder evaluar y poder considerarlos para lo que es la valoración del riesgo, ¿no? Y por eso es muy importante que cuanto más podemos rellenarla y la tenemos, explicarle a la mamá lo importante que es que la cuide, la tarjeta de nacimiento y la tarjeta de vacunación, pues obviamente nos va a ser de mucho apoyo para nosotros. La anamnesis, como mencioné, factores prenatales, por ejemplo, si la mamá hizo control prenatal, si la mamita tú sufres de alguna enfermedad, por ejemplo, algunas tienen epilepsia, consumen algún medicamento, es muy importante tenerlo en cuenta. Otra cosa también importante, si es su primera gestación, qué número de gestación es, si es que durante el embarazo hubo amenaza de aborto, algún riesgo, estuvo hospitalizada, qué medicamentos recibió, es importante considerar. Los perinatales, si fue un parto normal, cesárea, traumático, fue en casa, algunos partos son domiciliarios hasta la actualidad, hay algunas veces que pueden haber partos domiciliarios. Entonces, todos estos datos es importante, ¿no? Su peso, su Apgar, el perímetro cefálico. Otra cosa importante también es qué recibió, si es que el niño hizo alguna otra cosa, o estuvo hospitalizado por más tiempo, en la parte de antecedentes neonatales registrarlo, ¿no? Si hizo hipoglicemia, si tuvo sepsis, hizo tuvo dificultad respiratoria, ¿no? Todos esos datos es muy importante para nosotros. Antecedentes patológicos del niño, puede ser que haya nacido con algún problema cardíaco, que hayan detectado, si hayan detectado algún otro problema digestivo o algo más, también nos apoya. Igual los antecedentes familiares, ¿no? Si es que tiene algún hermanito con algún otro diagnóstico, como epilepsia, o si tiene hermanitos que hayan fallecido tempranamente. Entonces es muy importante esos datos en la historia, que ustedes lo recolecten y cuando hagan la referencia también lo manifiesten los más importantes. Ahora, en el caso de los neonatos, es muy importante tener en cuenta también la parte de terminología, para poder hablar un lenguaje común entre todos. Entonces, lo principal es tener en cuenta la edad gestacional, porque eso nos va a ayudar para saber si el niño fue a término o no. Entonces, la edad gestacional se considera desde el primer día del último periodo menstrual, ¿no? Y hasta la fecha de nacimiento, que es decir, puede ser que el niño nació a las 37 semanas, a las 35 semanas, es importante eso registrarlo. Y el otro término importante es la edad cronológica, que es desde el nacimiento hasta la fecha que se le esté evaluando ese día. Ahora, la edad cronológica es muy importante, sin embargo, si el niño ha sido prematuro, tenemos que saber la edad corregida. Y es muy importante tenerla en cuenta porque esta edad es desde la fecha que nació hasta la valoración, la fecha esperada de parto, que si el niño prematuro a veces no completa las 40 semanas, entonces es importante considerarlas para poder corregirlas. Y vamos a hacer un ejemplo para poder saber cómo determinarla y que ustedes mismos sepan por qué es importante. Para poder hallar la edad corregida necesitamos dos datos, la fecha de nacimiento y la edad gestacional. Tenemos acá como fecha de nacimiento el 15 de enero del 2020. Este niño nació esa fecha con 32 semanas. Y entonces, si un niño a término debe ser de 40 semanas, restamos 40 menos 32 y 40 menos 32 nos sale 8 semanas. Un mes tiene 4 semanas. Entonces, si este niño nació a las
esta resta 40 menos 32 es 8, pues significa que son 2 meses, ¿no? Es decir, que este niño tiene 2 meses que nació antes, 2 meses antes de su fecha. Y hacemos esta tabla, ¿no? Año, mes y día. Y ponemos en la parte de arriba la fecha de hoy. Hoy día es 24 de abril del 2020. Y abajo colocamos lo que es la fecha de nacimiento del niño, el 15 de enero. Y hacemos una resta, así como la tabla de unidades, decenas y centenas, igualito. Restamos primero año, 2020 menos 2020, 0. Mes, 4 menos 1, sale 3. Entonces el niño su edad es 3 meses ahora. Y restamos los días también, ¿no? Que al final se le cambia. Luego, entonces aquí vamos a tener la edad cronológica. Y si restamos los 2 meses que nació antes, entonces nos sale la edad corregida. Es decir, que el niño tiene 1 mes de edad corregida. Entonces, edad cronológica, 3 meses, y edad corregida, 1 mes. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces en el control CRED o en su control del pediatra o cuando asiste al centro de salud, se le evalúa 3 meses, ya debe controlar la cabecita. Pero este niño puede ser que no lo logre y estaría dentro de lo esperado, dentro de lo normal, porque este niño corrigiendo la edad todavía tiene 1 mes. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para que nosotros podamos entender el desarrollo de una manera más individual, más independiente de su edad que tiene, ¿no? Porque a veces lo hablamos de 3 meses y obviamente va a estar con un retraso y no es necesariamente correcto, porque este niño realmente es como si tuviera todavía 1 mes, se le da ese chance. Pero hay que observarlo, ¿no? Para ver cómo va en el tiempo. Otros datos o otros términos que es importante que ustedes los manejen para poder hablar un mismo idioma todos es la clasificación por edad gestacional, ¿no? Un niño a término es que entre las 37 hasta las 40-41 semanas. Luego de ello es un niño post-término, 42 semanas. Y acá tenemos a los prematuros, los que nacen a las 36 en adelante. Y hay prematuros tardíos, moderados, muy pretérminos y los extremos pretérminos, que son los menores de 28 semanas. Acá tenemos también otra terminología que es importante conocer, es la clasificación por peso. Un peso normal o adecuado de 2,5 kilos hasta casi los 4 kilos, y un macrosómico es más de 4 kilos. Y también la clasificación por debajo, ¿no? Los bajo peso al nacer, que es menos de 2,5, el muy bajo peso al nacer, menos de kilo, y el extremo bajo peso al nacer, que ya es menos del kilo. Entonces, muy importante esto para poder registrarlo, ¿no? Y de antemano tener la terminología todos iguales. Y el otro dato es el peso para edad gestacional, que si bien es cierto, no se conoce mucho, no se utiliza tanto, es importante porque puede ser niños que nacieron a las 38 semanas a término, pero son muy chiquitos y pesaron 2 kilos. Entonces, ¿qué pasó? Porque fue pequeño para su edad gestacional, ¿no? No creció, tuvo un retraso de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Para ver las causas. Igual hay niños que nacen a término y pesan más de 4 kilos. ¿Qué pasó? Pues la mamita era diabética o tenía algún otro factor de riesgo. Entonces es muy importante tener también el peso para edad gestacional, que nos va a dar una idea de cómo fue su desarrollo en el vientre de la madre. Lo otro, ya pasando a la parte del examen físico, lo principal es cuando es un pequeñito neonato. Cuanto más pequeño es el niño, entonces hay que tratar de que la manipulación sea lo mínimo y en lo posible que sea lo último que hagamos. ¿Por qué? Porque es un niño que recién se está adaptando al medio, entonces lo principal es la observación. ¿Y qué tenemos que observar? Desde la cabeza hasta la punta de sus dedos, hasta la punta de los pies. ¿Por qué? Porque la cabecita ya podemos darnos una idea de qué problemas pueda tener. Algunos niños tienen la cabeza mucho más grande, con unas características especiales, la carita, algunos rasgos ya que nos llaman la atención, algunas deformaciones congénitas que desde simplemente observarlo ya podemos darnos idea, a este niño le pasa algo, ¿no? Algunas características en la piel, cómo está su postura, como si está muy irritable, está muy dormido, ¿no? Entonces, y como sus movimientos espontáneos, que es muy importante. Entonces, la observación es lo primero y lo principal que tenemos que hacer. Y lo siguiente ya es la manipulación, ¿no? Lo despertamos, estimulamos con los sonidos, la visión, lo movemos, los reflejos, todo el resto. Y esto nos va a dar más las antecedentes que hemos recabado, más la evaluación, más las pruebas complementarias, ya nos da una idea de lo que el niño puede tener. Si es un niño que está yendo con un desarrollo normal o tiene ciertas características que requieren un seguimiento y hasta a veces una referencia. Acá está una tabla donde está en orden de lo que tendríamos que revisar.
lo principal es ir, como le digo, en una cierta, con cierto, teniendo unas pautas para poder guiarnos, y entre ellos lo principal es, como le digo, de la parte superior hasta la parte inferior, y comenzamos siempre con la parte del craneofacial, midiendo el perímetro cefálico, viendo cómo está su estado activo, ¿no? Cómo responde al sonido, a la accesibilidad a la luz, si ya notamos algún estrabismo, ¿no? Si cómo lo vemos su postura y los movimientos espontáneos que él presenta. Ahora, rápidamente vamos a desarrollar cada uno de ellos para que ustedes tengan mayor conocimiento y así nos puedan ayudar a la detección. En el caso de la evaluación de todo lo que es el cráneo, es importante tener en cuenta la forma. Hay muchos niños que durante el parto fue traumático, tuvo algunas dificultades, entonces van a tener algunas características, ¿no? Como un edema, ahí en la parte superior de la cabecita, en un campo subedáneo, un cefalohematoma, ¿no? Que es importante desde temprana edad determinarlo. Luego también ver la parte de las fontanelas, ¿no? En el caso si está deprimida, si está bombada, si la cómo es la forma de su cabecita, ¿no? ¿Qué características tienen? Porque nos da una idea de que durante el parto pudo haber tenido algún tipo de dificultad también. El perímetro cefálico, si bien es cierto, es una de las evaluaciones más simples porque solo necesitamos 1 centímetro, a veces no se hace, se deja de hacer, siendo una evaluación muy importante, ya que nos permite ver cómo va yendo el desarrollo del cerebro. Específicamente, el tamaño de la cabeza tiene correlación con el volumen intracerebral. Entonces, si un perímetro cefálico va creciendo adecuadamente, entonces nos da una idea que ese niño también, su cerebrito se va desarrollando adecuadamente. Y tenemos, ¿no?, una macrocefalia, cuando el perímetro es superior a las 2 desviaciones estándar, es decir, mucho más del nivel normal, pues, ¿no? Y eso nos hace pensar en problemas como una hidrocefalia, que es importante detectarla, y si la sospechamos, pues referirla para que se le tomen los exámenes adecuados. Y lo contrario, una microcefalia, cuando el perímetro cefálico está por debajo de lo esperado, ¿no? Y eso puede ser debido a una enfermedad perinatal, como son las toxoplasmosis, las infecciones por citomegalovirus, alguna enfermedad genética, ¿no? Entonces, muy importante considerarlo, siendo una evaluación sencilla, solo con el centímetro. Y no solamente tomarlo al día que nace, sino también cuando va al próximo control, tomarle nuevamente para ver si hay una secuencia de cómo está creciendo ese cerebro, cómo está creciendo su perímetro cefálico. Es una idea adecuada de al menos de valoración de la parte del volumen cerebral. Y acá tenemos las tablas del OMS, que son las que se utilizan, y obviamente si sobrepasan por el percentil 97 o en cambio lo contrario, están por debajo del percentil 3, obviamente nos llama la atención, ¿no? Y hacerlo, obviamente, siempre con la edad corregida. Lo otro es ver algunos rasgos craneofaciales, ¿no? Si es que el niño tiene algunos problemas en la parte de la región frontonasal, porque la región frontonasal está muy ligada con la parte neurológica. Entonces, si el niño tiene algunas características en la región de la frente, la línea media, el paladar, entonces nos puede dar una idea de que podría tener hasta un problema de tipo genético, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta la observación del niño, ¿no? Específicamente de su carita. Y también lo otro es que tenemos que evaluar, revisar todo el cuerpo entero. El niño, si es posible, durante la evaluación debería solamente estar en el pañal para poderle evaluar todo su cuerpo y determinar algunas lesiones de la piel. ¿Por qué? Porque la piel y el sistema neurológico han tenido un origen embriológico común. Es decir, este niño ha tenido tanto la epidermis como el sistema nervioso central vienen de la misma carpa germinal, del ectodermo primordial, que es la que forma desde el inicio esas dos partes. Entonces, si es que hay un problema en la piel, podría indicarnos algún problema neurológico o una alteración. Ejemplo de ellos son, por ejemplo, encontrar un angioma o algún signo en la parte baja de la columna nos podía dar una idea de que puede tener el niño una espina bífida oculta o algo con respecto a lo que es la parte de la columna. Las manchas color café con leche, si las tiene en ciertas partes o en cierta cantidad, podrían darnos una idea de un problema como la neurofibromatosis, también algunos lunares o nevus que pueden ser muy grandes. También nos pueden hablar de un riesgo de un melanoma o de alguna otra patología de ese tipo. Algunas hipopigmentaciones con ciertas características nos pueden dar también diagnósticos como hipomelanosis de hito, que también cursa con problemas neurológicos, y así diversos hallazgos en la piel nos puede dar alguna idea de alguna enfermedad también de tipo neurológica, ya desde temprana edad.
Como mencioné, el estado de vigilia y sueño es muy importante para nosotros, ya que si es un niño que está totalmente soñoliento, esté durmiendo demasiado, dependiendo de la edad también, porque obviamente cuanto más pequeño o más prematuro es el niño, sus horas de sueño son mayores y conforme va creciendo ese tiempo de sueño va a ir disminuyendo, ¿no? Lo ideal es evaluarlo en esta etapa, ¿no? En la vigilia activa, donde el niño está despierto pero no llora. Sin embargo, es importante, a pesar de todo, si es que el niño llora por un momento, es importante evaluar también eso, porque cuando el niño llora podemos evaluar también su mímica facial, porque muchas veces hay parálisis congénitas que no se detectan cuando el niño está tranquilo, solo cuando llora o sonríe, en este caso todavía está muy pequeño, se pueden detectar algunas asimetrías en la carita, entonces también el llanto es importante valorar, tanto el sonido, cómo es el mismo llanto, para poder determinar algunas otras enfermedades. El tono muscular. El tono muscular es algo muy importante para nosotros y si bien es cierto, la evaluación a veces es un poco, no está establecida, sin embargo, en el caso del tono muscular pasivo es la resistencia del músculo a la movilidad, ¿no? Al estiramiento pasivo. Y es muy importante porque se va a poder evaluar o tener una idea de que si ese tono está incrementado o está disminuido y esto se puede hacer a través de tanto de la observación como de la movilización de algunos segmentos corporales. La hipotonía, cuando un niño es prematuro, puede ser normal o fisiológica, porque esto, conforme el niño va aumentando sus semanas de gestación hasta llegar al término, las 40 semanas, se produce una hipertonía fisiológica, que eso con el tiempo va a comenzar a bajar y volverse una hipotonía fisiológica. Por eso al inicio de la charla hallamos de que pueden haber algunos signos que nos hagan pensar que ese niño pueda tener un signo de alarma, como en este caso la hipertonía, pero que en el transcurso del tiempo disminuye y se normaliza y no se afectan sus hitos del desarrollo. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser una hipertonía fisiológica o una hipertonía debido a una inmadurez también. Entonces, por eso es muy importante el seguimiento y poder ver si esa hipertonía está bajando y va acorde con su desarrollo o no, para poder hacer la intervención. Una manera de hacer la evaluación de la postura es evaluando la postura al momento de evaluar al niño. Entonces, por eso es muy importante observarlo, ¿no? Si es un niño a término, su postura normal es esta, con los bracitos flexionados, una flexión de 4 extremidades, ¿no? Como mencionamos, son una hipertonía fisiológica. Pero si notamos un niño como la imagen de acá, la imagen superior, que está totalmente, sus brazos extendidos, sus piernas totalmente abducidas, ¿no? Así como un libro abierto, pero este niño nos dicen, no, es un niño de 28 semanas, entonces un niño prematuro. Entonces es normal que esté así, porque a las 28 semanas, como mencioné, había una hipotonía. Pero si ese niño, como el de abajo, está casi la misma postura que el de arriba, pero ya es a término, nos hace llamar la atención, ¿no? Porque está así, tan laxo, tan abierto, ¿no? Tan relajado, entre comillas, ¿no? Entonces puede ser que el niño sea hipotónico y es importante seguir evaluándolo. Por eso es muy importante la observación desde que el niño está en la camilla o en la zona donde lo estamos evaluando para poder determinar su postura y eso nos da una idea del tono muscular pasivo. Luego de ello ya podemos pasar a la movilización, a la manipulación, y uno de los exámenes que podemos hacer de manera fácil es la parte signo de bufanda, que es elevar el bracito del niño, agarrándolo de la muñequita, y lo hacemos pasar hasta el hombro opuesto, ¿no? Pasando por delante de su tórax. Y esto es importante porque cuando el niño recién nace, apenas va a poder mover un poco y no llega a pasar ni siquiera a la línea media. Posteriormente, cuando el niño vaya creciendo, esto va a ir lográndolo hasta que ya pueda llegar hasta sobrepasar la línea mamaria contralateral. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque hay niños más grandes, por ejemplo, 3, 4, hasta 6 meses, que le hacemos la misma maniobra y no pasamos la línea media, entonces están un poco duros. Entonces puede ser una hipertonía, ¿no? Y lo contrario, agarramos y están más grandes y se pasa con todo. Entonces puede ser que también lo contrario, ¿no? Una hipotonía, que sobrepasa la línea media. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y el otro es el ángulo popliteo, que es la rodilla, la fijamos sobre la barriguita y extendemos la pierna, ¿no? Como podemos ver aquí, al momento de nacer, a los primeros meses casi 80, 90 grados, y conforme va creciendo el niño, va a lograr llegar su pie hasta su boca. Y eso es normal. Pero si notamos que ese niño no llega, va creciendo y se sigue limitando para hacer esta movilidad, podemos pensar también en una hipertonía. Lo otro es el tono muscular activo, como su mismo nombre lo dice, es justamente a la movilidad, para poder, el tono muscular activo es el que nos va a permitir
controlar la parte del control cefálico, el tronco, sentarnos, pararnos, es lo que nos va a dar esa posibilidad. Y por eso es importante valorarlo también, ¿no? No solamente en la parte pasiva, sino al momento de hacer algunas maniobras, como en este caso traccionarlo en los bracitos al niño, y vemos ya desde muy tempranas edades, ellos logran más o menos, no un control total, pero sí al menos elevarlo o ponerlo más erguido, al sujetarlos por las muñecas y tirarlos de los bracitos. Pero si es un niño como en la imagen hipotónico, todo su cuerpito se va hacia atrás. De la misma manera, cuando hacemos la suspensión ventral, que si lo sostenemos al bebé por la barriguita y notamos una U, como una U invertida, eso que nos indica que ese niño está totalmente hipotónico, totalmente flácido. Entonces, eso también es una característica que es importante evaluarlo cuando lo hacemos a los pequeños, ¿no? A los neonatos y hasta los un poco más grandes también. Lo otro, durante la evaluación que no se debe dejar de hacer es evaluar los reflejos primitivos, tanto el reflejo de prensión palmar, el plantar, el moro, ¿no? Que nos da una idea de cómo está nuestro niño, porque los reflejos primitivos son una manera de evaluar la neuroconducta, de la neuroconducta motora. Entonces es muy importante para nosotros poder hacer esas evaluaciones durante el examen. Si bien es cierto, no lo vamos a hacer todo el listado, al menos hacer los principales, y tener en cuenta que cuando el niño nace, el neonato los va a tener todos los reflejos. Y posteriormente, conforme vaya pasando el tiempo, antes de los 6 meses, la mayoría de esos reflejos se va perdiendo. Y si los presentara, es algo patológico. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí están todo cómo hacer el método y la respuesta que se debe tener al momento de hacerlo. Y lo otro, como estamos hablando de niños prematuros, que son los de más riesgo, tener en cuenta no solo cuándo desaparecen, sino también cuándo aparecen. Porque si nos toca un niño muy prematuro de 28 semanas, no va a tener todavía ninguno de estos reflejos desarrollados. ¿Por qué? Porque recién, por ejemplo, el reflejo de marcha automática se desarrolla a las 32, igual que el moro, a las 34 el de succión, al de presión palmar recién a las 36. Y entonces, si lo evaluamos antes, tenemos que tener en cuenta estos detalles porque un niño prematuro obviamente no va a tener todos los reflejos como un niño eterno. Ahora, si bien es cierto, la evaluación neurológica tiene ciertos pasos, ciertas características, ya en la actualidad hay escalas sistematizadas que nos han hecho, que nos hacen ver cómo es cómo se puede estandarizar esta evaluación, y obviamente hay un entrenamiento, existe cursos para ello, y ya hay instrumentos validados para la determinación temprana de parálisis cerebral. Si bien es cierto, como muchos de ellos requieren algún tipo de instrucción, que decir, cursos de capacitación, es importante conocerlos porque nos da una idea de cómo poder tener en cuenta durante nuestra evaluación, ¿no? Entre ellos tenemos el examen de Hammersmith, que vamos a hablar, lo de movimientos generales y otras evaluaciones que las vamos a mencionar para que ustedes también tengan conocimiento. Como mencioné, la parálisis cerebral es uno de los trastornos que generan discapacidad motora más frecuentes, y por eso su diagnóstico precoz es trascendental. La mayoría de diagnósticos se da a partir de los 2 años. Sin embargo, ahora hay exámenes que nos hacen poder tener un riesgo, una probabilidad desde antes de los 6 meses. Y es importante que ustedes lo sepan porque ganamos año y medio de poder tenerlo en terapias y poder ayudarlos, si bien es cierto, no para curar la parálisis cerebral, pero sí para mejorar mucho su movilidad, sus posturas, etc. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta tabla en la cual lo menciona, no sé, este niño tiene parálisis cerebral, o mejor dicho, el infante tiene un riesgo de parálisis cerebral como los que hemos mencionado, ¿no? Tantos maternos, de nacimiento o posteriores, entonces hay un riesgo de parálisis cerebral, y eso le sumamos un trastorno motor, entonces también aumenta el riesgo de diagnóstico, y si a eso le sumamos una imagen, obviamente nos da ya todo el diagnóstico de parálisis cerebral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay niños que no tienen un examen de neuroimagen o no tienen un factor de riesgo, pero también un porcentaje pequeño, un 10%, puede hacer parálisis cerebral. Por eso es importante los controles en el CRED, los controles del niño con el pediatra, para que evalúe su desarrollo. Y dentro de los exámenes motores que se registran como adecuados o que nos pueden dar un diagnóstico precoz están la evaluación de movimientos generales y la evaluación de Hammersmith. Acá también en esta revisión de esta guía de intervención para parálisis cerebral y niños de alto riesgo del 2017, también mencionan estas evaluaciones, ¿no? La evaluación de Hammersmith y los movimientos generales, y también el test de repertorio motora infantil para lo que es diagnóstico antes de los 6 meses. Y luego de ello, a partir del 6.º mes,
seguir con la evaluación de Hammersmith y la escala de Albert, que es una escala de evaluación motora también. En esta otra tabla también nos da una idea, un algoritmo de cómo poder hacer las evaluaciones tanto en los niños de riesgo recién nacidos como cuando ya son más grandes, y también en los menores de 5 meses incluyen como test motor a los movimientos generales, la resonancia magnética, el examen de Hammersmith para los menores de 5 meses, y los mayores también la resonancia, el examen de Hammersmith y las evaluaciones motoras que ya he mencionado. Rápidamente haremos un pequeño resumen de lo que son los movimientos generales para que ustedes tengan de conocimiento que estos movimientos son espontáneos, que involucran a todo el cuerpo, que están desde etapa fetal hasta antes de los 5 meses, y que al evaluarlos tenemos una herramienta no invasiva, porque la evaluación es a través de un video que se le toma al niño y nos ayuda a predecir un deterioro neurológico precoz. Esta evaluación es cualitativa, que es decir, no es un checklist, pero nos da es una evaluación de las características de ese movimiento y que es una técnica objetivable, fiable, válida, tanto así que ya desde 1997 tiene una organización que certifica a los profesionales para que hagan este tipo de evaluaciones. Y como vemos aquí, se evalúa a niños desde muy pequeños y estos movimientos deben involucrar todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, incluyendo todas las extremidades, el tronco, la pelvis, y nos refleja de manera exacta cómo está el sistema nervioso central. Y es muy importante eso. Y se determina desde edades muy tempranas, como el video que vimos hace un ratito en la UCI, o aquí en una camilla o en su casa, ¿no? Lo ideal es evaluarlo con la menor cantidad de prendas para evaluar todos sus movimientos. Y como vemos en el video, se puede hacer en el consultorio, también en la casa, ¿no? Si es que la mamita se le da las pautas de cómo realizar o qué consideraciones tener para hacer su grabación, ¿no? La idea es hacerlo a través de una grabación, porque a veces en el consultorio, debido a la premura, debido a no podemos tener en cuenta o la evaluación específica de todo el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante esa evaluación hacerla a través de un video que no es muy larga, dura 3 minutos y como máximo, y con eso nos da una idea de cómo está el niño, ¿no? En esta evaluación que se hace, se evalúan esos 3 parámetros: la variabilidad, que es decir, la variabilidad de amplitud, velocidad, intensidad de este movimiento; la complejidad, que es decir, cómo es el patrón de este movimiento, si es de flexión, extensión, ¿no? en el espacio; y la fluencia, que es cómo ese movimiento se da, con qué elegancia, con qué se utiliza o no ciertas involucra todo su cuerpo, cómo va fluyendo en el tiempo, ¿no? Generalmente esta evaluación se determina a través de edades, valorándola cuando el niño es pretérmino, en etapa Greiting, que es cuando ya ha nacido hasta a las 8 semanas, y la Figetti, que es cuando ya está más grandecito, de los 3 meses a los 5 meses. Acá tenemos algunos videos de niños pequeños que en etapa Greiting, y podemos ver de manera así rapidita algunas características de este movimiento. En el primer video vemos que este niño está en una incubadora y a pesar de tener todos los dispositivos, el niño igual se mueve, ¿no? Vemos que se está moviendo, mueve un poco su cabeza, mueve sus piernas, ¿no? Vemos que está moviendo todas sus extremidades, y ahorita va a comenzar a hacerlo de manera más amplia. Mientras que el otro también está en una camilla, en una incubadorita más pequeña, y acá vemos que son movimientos mucho más bruscos, mucho más rígidos, ¿no? Entonces aquí es el detalle de las cosas de que puede tener este niño, ¿no? Es muy importante que esta evaluación podamos ver, rescatando esos pequeños detalles, porque simplemente al ver un movimiento repetitivo, mucho más rígido, sin mucho más, que no incluye todo, a veces todos los sectores de su cuerpo, pues nos da una idea de que hay alguna patología neurológica. Igual cuando en etapa Figetti, que es los más grandecitos, también el movimiento varían y se nota que son mucho más pequeños, van a estructuras más pequeñas, como en este caso vemos que mueve sus manos, sus dedos, como que cierra y abre sus manitos, igual las pies, comienzan a hacer esos movimientos de flexión de sus piernitas y toque de sus taloncitos, ¿no? Entonces que eso es un movimiento de bastante normalidad, ¿no? Y que vemos como que si el bebito bailara, ¿no? En este caso, a comparación del otro, que si bien es cierto, está moviéndose,
hay un movimiento repetitivo constante de la piernita izquierda, ¿no? Entonces, son movimientos, si bien es cierto, bastante finos, pero que nos da una idea de la normalidad del sistema nervioso central. Y ha habido estudios que garantizan, al evaluarlos, un diagnóstico precoz de alguna alteración neurológica. Estos estudios ya desde el 97 nos han mostrado que si estos niños presentan movimientos normales, a la larga nos van a dar un desarrollo normal, pero si este niño presenta movimientos anormales, obviamente nos da mayor riesgo de parálisis cerebral, con una sensibilidad mayor a 91 y una especificidad mayor a 80. Acá tenemos una comparación de los movimientos generales con la resonancia, el ultrasonido y el examen neurológico normal, y vemos que la resonancia sigue siendo uno de los exámenes con mayor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, la evaluación de movimientos generales también tiene una sensibilidad y especificidad importante. Hay que tener en cuenta que una resonancia magnética, pues en el país y en otros países, pues obviamente no están al alcance de todos, tanto por el costo como porque no lo tenemos al costado del centro de salud o el hospital. En cambio, la evaluación de movimientos generales es una herramienta que no requiere mayor costo, pero sí ciertos cuidados para poder hacerla como evaluación y poder dar un diagnóstico temprano. La otra es la evaluación de Hammersmith, en el cual se tiene en cuenta lo que hemos repasado el día de hoy, la fecha de nacimiento, la edad gestacional, la edad cronológica, la edad corregida, y se evalúan los pares craneales, la postura, el movimiento, el tono y los reflejos, que es lo que hemos mencionado durante la presentación, y que tiene un puntaje máximo de 78. Y dependiendo de la edad y dependiendo del puntaje que salga, si es, por ejemplo, los menores de 3 meses, menos de 40, ya nos da una gran posibilidad de que pueda tener parálisis cerebral, ¿no? Desde ya menos de 57 ya hay 96% predictivo de parálisis cerebral. Obviamente menos de 40, el desarrollo de este niño realmente no va a ser normal. Y cuando los niños son mayores ya de 6, 9 y 12 meses, tiene un 90% de predicción de parálisis cerebral si el niño tiene menos de 73, y si es menos de 40, obviamente siempre va a ser indicativo de parálisis cerebral. Entonces, acá les dejo en la presentación los parámetros que incluyen, lo que más o menos hemos conversado ahora, lo que es la parte de pares craneales, se evalúa la apariencia facial, la parte ocular, la respuesta auditiva, visual, los movimientos, si son normales, si son muy rígidos, si son muy bruscos, entonces eso también tiene una puntuación. La postura, lo que hemos hablado también, cómo está la postura de sus brazos, de sus piernas, ¿no? Durante la evaluación, el tono con el signo de la bufanda que hemos conversado, el ángulo popliteo, entre ellos para poder evaluar y dar cierto puntaje, y los reflejos y reacciones posturales. Todo ello, haciendo un score, haciendo un checklist, nos va a dar un puntaje, y ese puntaje nos da una idea también de cómo puede estar nuestro niño, ¿no? Es una herramienta que, si bien es cierto, no requiere a diferencia de los movimientos generales, que sí necesita una capacitación previa, esto sí, teniendo en cuenta estos puntajes, y cada uno podemos tenernos una idea, y creo que eso nos puede servir mucho en los diversos niveles de salud para poder hacer una evaluación mucho más, más cualitativa, ¿no? Y poder garantizar, si es que tenemos algún puntaje bajo, que pueda tener un riesgo de un trastorno del desarrollo. Les presento este artículo que fue publicado el año pasado en octubre, en el que utilizando un pool diagnóstico, como lo que es la evaluación de movimientos generales, la evaluación de Hammersmith, que es la que la mencioné hace un momento, y la resonancia, si utilizamos los tres en niños de 3 meses, ha ayudado a diagnosticar con un porcentaje de un poder predictivo de prácticamente una sensibilidad de 77.8% y una especificidad de 99.2%, que es decir, casi un 100% de que el niño pueda tener parálisis cerebral utilizando esas 3 herramientas. Entonces, realmente son herramientas que tienen mucho apoyo científico, mucho apoyo con evidencia, de que nos pueden ayudar para el diagnóstico temprano. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso nos va a ayudar, cómo vamos a ver, para poder cómo intervenir. En el Instituto Nacional de Salud del Niño hay el programa de niño de alto riesgo, en el servicio de rehabilitación, que toma en cuenta estos factores que hemos mencionado para determinar el riesgo, y cuando llegan menos niños referidos o por interconsulta, como pacientes nuevos y son menores de 5 meses con estos factores de riesgo, pasan a formar parte de la evaluación de movimientos generales, en el cual se llena su ficha de datos, hace un consentimiento informado, se valoran los movimientos generales y también el Hammersmith. Esa es nuestra tabla de trayectoria, dependiendo del niño a qué edad llega, puede ser que llega a los primeros meses o llega ya prácticamente
a los 2, 3 meses, dependiendo desde que llega, se le está haciendo su evaluación hasta antes de los 5 meses. El seguimiento es, en los menores de 5 se hace una evaluación mensual y en los mayores de 6 hasta los 2 años una evaluación trimestral. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque cuando los niños son pequeños, aparte de hacerle su evaluación mensual y su video mensual para evaluación de movimientos generales, entra un programa rehabilitador intensivo de terapia física de 2 a 3 veces por semana y si necesita se le incluye lo que es la terapia ocupacional y de lenguaje. Si este niño, después a los 6 meses, se le sigue evaluando y notamos, ¿no? Durante sus evaluaciones del Hammersmith, que está normal y su hito de desarrollo para esa edad está normal, solamente ya se le controla, parece viendo cómo va. Pero si este niño tiene evaluaciones tanto en movimientos generales o Hammersmith normal y su hito de desarrollo normal, entonces se le sigue haciendo su control cada 3 meses y va una vez a la semana a terapia. Pero si sus evaluaciones han salido anormales y tiene trastorno del desarrollo, el niño continúa con terapia intensiva. Y eso es importante para nosotros porque realmente en el país sabemos que los servicios de rehabilitación, especialmente para terapias, no son abundantes. Entonces tenemos que ver a qué niño vamos a darle o qué niño necesita mayor apoyo en las primeras etapas, ¿no? Y estos exámenes nos están ayudando a nosotros para poder determinar a quienes poderle hacer la terapia más intensiva y a otros solo controlarlos, porque vamos viendo que van yendo bien, ¿no? Entonces, determinar eso y eso es una gran herramienta para nosotros. Entonces, estas evaluaciones en general nos ayudan no solo para el diagnóstico y pronóstico, ¿no? Para saber quiénes tienen más chance de ir mejor y quiénes no, sino también para intervenir, para poder intervenir tempranamente. Y en el caso de ustedes, nos pueden ayudar a través de la detección, la referencia y el seguimiento, ya que sin eso no podemos nosotros seguir apoyándolos con las terapias y con la intervención temprana. Hay que recordar que si bien es cierto, los recién nacidos o las primeras años, en primera edad se determinan los déficits severos como parálisis cerebral, posteriormente hay trastornos leves del desarrollo que también pueden incluir, que después entre los 2 y 4 años puede haber trastornos del lenguaje, también que pueden estar determinándose a esa edad y que posteriormente recién a mayores de 4 años o en etapa escolar recién vemos los problemas de aprendizaje, los problemas conductuales, porque los factores de riesgo no solamente es para parálisis cerebral, sino para todos esos trastornos que pueden presentarse a lo largo de este periodo de desarrollo. Por eso el seguimiento debería hacerse a etapas posteriores, porque puede ser que un niño prematuro no tenga parálisis cerebral, no tenga un retraso del motor, pero sí pueda tener un problema posterior de lenguaje o sí tenga un problema de aprendizaje o de conducta, ¿no? Entonces es muy importante hacerle el seguimiento. Y por último, decir, ¿no? Que el niño de alto riesgo incluye o afecta no solo a su familia, sino que es importante que lo tengan en cuenta los servicios de salud y el Estado, porque si es que lo detectamos tempranamente, obviamente, al hacer una intervención temprana, disminuimos su riesgo de discapacidad y por ende lo apoyamos para no solamente tener carga familiar, sino también sea después una persona útil para la sociedad. Si bien es cierto, durante este proceso, pues nosotros no vamos a poder, con las terapias y la intervención temprana, curarle de la parálisis cerebral, pero sí podemos mejorarle su calidad de vida, dándole los apoyos necesarios, ¿no? Si es que requiere una silla de ruedas, algún andador, algún dispositivo de movilidad, hacer que se integre a su vida, que vaya a la escuela, ¿no? Que se integre con sus hermanos, familia, comunidad, que el niño tenga una buena calidad de vida y eso lo podemos hacer si intervenimos tempranamente. Y espero que esta charla haya servido para que ustedes se sensibilicen y nos ayuden para hacer esta detección, este screening y poder ayudar a estos pequeños que realmente si reciben el apoyo y la intervención temprana, pues logran desarrollarse bastante bien y mejorar mucho la calidad de vida y también de su familia, ¿no? Bueno, espero que haya sido de utilidad esta exposición. Gracias por su atención y les dejo mi correo para que cualquier duda o consulta también lo puedan realizar a través de ahí. Muy bien. Sí, doctora Paola, muchísimas gracias por su exposición. Nos han hecho llegar algunas preguntas a través del chat. Nos dice, ¿qué es lo que se observa en una resonancia magnética? Puesto que he tenido muchos niños los cuales fueron diagnosticados con PCI, pero que en su resonancia magnética salía todo normal. Pero sí, el niño presentaba todos los signos de PCI. Bueno, como mencioné, la resonancia magnética es un examen complementario y puede haber diversas características, desde una inmadurez o una atrofia cerebral,
puede haber problemas de agenesia cuerpo calloso, digenesias del cuerpo calloso. En sí, realmente no es que la resonancia nos va a decir, ah, sí, el niño tiene tal o cual cosa, ¿no? Realmente es bien relativo, es bastante amplio lo que puede salir en un examen de resonancia. Sin embargo, si el examen de resonancia sale normal, no significa que el niño no tenga parálisis cerebral necesariamente. Como mencioné, no sé si están viendo la imagen, aquí ustedes en proyectada, hay un porcentaje de resonancias magnéticas normales en niños que tienen parálisis cerebral, ¿no? Entonces el diagnóstico siempre es clínico. Entonces, si ese niño tiene todas las características del desarrollo, que es un retraso de su desarrollo, hipertonía, espasticidad, problemas de la postura, como mencionado, y del movimiento, obviamente tiene el diagnóstico. Sin embargo, la resonancia en algunos casos, no siempre, pero puede salir normal. Y el diagnóstico sigue siendo parálisis cerebral. Ajá. Exceptuando que tenga otras causas, porque puede ser que un niño tenga un trastorno motor, pero se pueda deber a algo genético. Entonces, por eso es muy importante tener toda la historia clínica para poderle hacer el diagnóstico de parálisis cerebral, pues, ¿no? Ajá, pero sí, hay veces que la resonancia sale normal. Ok, muchas gracias. Doctora, nos preguntan también, ahora que solo se atiende emergencias, perdón, ahora que solo se atiende emergencia en los establecimientos de salud, ¿es conveniente continuar realizando el tamizaje metabólico al neonato, teniendo en cuenta que las limitaciones de la movilidad y que los pacientes vienen de zonas un poco alejadas? Bueno, creo que en este contexto de emergencia, como que todos estamos viviendo, pues realmente varios servicios de salud se han limitado, ¿no? O se han retardado, mejor dicho, ya no se están haciendo, ¿no? Como las consultas externas, las inmunizaciones, los tamizajes, ¿no? Si en caso es posible, dentro de lo tenemos a la mano, lo tendríamos que hacer, ¿no? Pero si en caso esto genera que sea referido, que tenga que haber mucho ajetreo en el momento de hacer estas actividades como el tamizaje neonatal, pues realmente en este momento de emergencia no es lo ideal, ¿no? Porque sabemos de que las unidades de los hospitales, los centros de referencia están muy saturados debido a la emergencia nacional por COVID. Entonces, si es que no lo tienen a la mano en el momento, no, pero tenerlo en cuenta para que apenas se levante, hacer las referencias y las evaluaciones necesarias, ¿no? Porque en este preciso momento pues sabemos lo limitado que están los servicios de salud, lo saturado que están y los riesgos que se tiene de trasladar a un niño para hacer este tipo de evaluaciones siendo el niño estando totalmente estable, ¿no? Porque si el niño obviamente se descompensa, tenemos que hacer la referencia al centro de mayor resolución. Bien, muchas gracias. Doctora, nos pregunta, doctora, las manchas color café con leche, ¿hasta cuántas en número y milímetros o centímetros es normal en el niño? Bueno, las manchas, las manchas, café con leche son, en algunos casos, como mencioné, un riesgo, mejor dicho, pueden darnos una idea de una enfermedad como neurofibromatosis. Si bien es cierto, si encontramos una o dos al momento del nacimiento, pues pueden hacernos dar una idea. Tiene que ser mucho más, que decir, obviamente tienen que haber aparecido más de 20, ¿no? En promedio, 20, 50 para poder ver. Sin embargo, es como un hallazgo que tenemos, ¿no? Entonces, eso tenemos que seguir evaluando en el tiempo y ver cómo va también las demás áreas, porque hay manchas que pueden ser hasta no normales o que las tengan debido a sus familiares que también los tengan y no necesariamente ser un diagnóstico de neurofibromatosis. Por eso es muy importante que estemos observándolo para ver si es que presenta alguna otra cosa además de las manchas. Ajá. Una mancha sola no va a generar que hagamos una referencia, pero si vemos que esas manchas va asociada a otras cosas más, a otras alteraciones durante la evaluación o el neurodesarrollo o sus hitos del desarrollo, obviamente sí tenemos que referirlo. Ujú. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora, nos escribe Elba Panes, nos dice, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. La pregunta es, ¿hasta qué edad cronológica se debe evaluar con la edad corregida a los niños pretérminos? Perfecto, sí, me olvidé durante la presentación, hasta los 2 años se corrige la edad. Es decir, hasta los 2 años tenemos que hacer esa pequeña resta para corregir la edad. Luego de ello ya se considera que el niño ya debe haber desarrollado, haber madurado su sistema nervioso central y se le puede evaluar
con las tablas o las evaluaciones que tengamos de manera regular, ¿no? Con la edad cronológica netamente. Bien, Sí, hasta los gracias. 2 años. Gracias por la pregunta. Sí, durante la presentación, disculpe, no lo dije. Ajá. Ajá. Ya. Doctora, nos dicen si pudiera dar algunas recomendaciones para pacientes hospitalizados en cuidados intensivos por problemas congénitos cardíacos. Bueno, en el caso de los niños cardíacos es un sector de riesgo, si bien es cierto, no solo neurológico, sino en sí por su mismo problema cardiovascular. Son niños que obviamente su crecimiento no va a ser tanto en talla como en peso, va a ser limitado y por ende son niños que tienen mucho más riesgo de tener problemas o trastornos del desarrollo por su misma condición. Entonces es muy importante en el caso de ellos evaluarles no solamente la condición cardiovascular, me refiero a su saturación, ver cómo va lo que es la parte de sus funciones vitales, sino en ellos también considerar la evaluación y la estimulación desde ahí, porque muchos de estos pequeños están sometidos a muchos procedimientos, hospitalizaciones frecuentes porque cursan con problemas respiratorios bastante que le generan neumonías o problemas como infecciones respiratorias muy frecuentes, entonces constantemente pasan hospitalizados. Y si bien es cierto, su cerebro al momento de nacer probablemente haya tenido un desarrollo, entre comillas, normal, al estar sometido a tantas hospitalizaciones, a tantos procedimientos, a tantas evaluaciones, y sus mamás obviamente tener un cuidado mucho más extremo hasta de la cantidad de leche materna que le dan, porque algunos tienen que restringir líquidos, entonces sí es un niño que está también sobreprotegido y eso también hace que su desarrollo no sea del todo normal. Por eso es muy importante que además de sus evaluaciones que se dan de sus funciones vitales, de su crecimiento y desarrollo, evaluar la neuroconducta, ¿no? Cómo está su estado de vigilisueño, cómo está yendo su perímetro cefálico, cómo está yendo sus hitos del desarrollo y estimularlo desde el momento, desde el área donde estemos, hablarle a la mamá para hacer que ella también le ayude para que pueda hacer, porque a veces hay niños que tienen problemas cardíacos que ni siquiera la mami los quiere movilizar porque solo de cambiar de postura de supino a prono, que es de boca arriba a boca abajo, ya el niño se agita, ¿no? Entonces ver esas características que tiene su niño para poder las recomendaciones y las evaluaciones para hacerlas de manera en el tiempo correcto, ¿no? Y poderle apoyar en ese aspecto también, porque a veces la parte cardiovascular es importante porque si no se le da la intervención y tratamiento, pues pueden hasta perder la vida. Después de que pasen ese factor, o sean operados, o en todo caso sean adecuadamente medicados, pues lo otro aspecto también es importante tenerlo en cuenta. Bien, muchas gracias. Nos preguntan también, doctora, ¿hasta qué edad se presentan los movimientos involuntarios en los lactantes y a qué edad ya pueden controlar? Bueno, los movimientos involuntarios se presentan, pueden aparecer desde que nacen y en algunos casos esos movimientos involuntarios pueden continuar hasta posterior. Hay que por eso ver que esos movimientos involuntarios se deben a algo. Lo importante es si los observamos, determinar si es solamente algo, producto de la misma inmadurez o de el efecto transitorio del nacimiento en el caso de neonatos, porque puede ser que simplemente por el periodo de adaptación presenten esos movimientos involuntarios, pero si ya persisten posteriormente, entonces nos pueden hacer pensar de problemas desde hasta una epilepsia o alguna convulsión. Por eso es muy importante observarlos y contabilizarlos en el tiempo, cuántos se van dando al día, si se presentan de diversas maneras o específicamente en qué momento se producen, porque no todo el día a veces se producen, en algunos casos son solo esporádicos y pueden ser desde pequeños tremores hasta movimientos extrapiramidales que nos indican alguna lesión del sistema nervioso central también. Entonces, por eso es muy importante la observación y si lo sospechamos, pues y ya es constante, hacer la referencia adecuada para que lo evalúe un profesional, un neurólogo, pediatra o un neurólogo o en todo caso el pediatra en general, si es que lo tienen más a la mano. Bien, muchas gracias. Doctora, nos preguntan también, buenas tardes, nos dicen, en el hospital donde laboro existe una sobredemanda para terapia de succión en neonatología. ¿Existe algún score o herramienta que nos indique la pertinencia de la intervención?
Bueno, la succión es otro tema amplio realmente. En sí, el desarrollo de la succión, como hemos mencionado durante la exposición, pues aparece ya desde antes de, mejor intraútero, desde las 32 semanas ya podemos notar la succión del niño, ¿no? Desde la etapa fetal o en todo caso en los prematuros cuando ya nace. La coordinación de la succión, respiración es el detalle, ¿no? Porque no solamente succionar, sino también darse el tiempo o tener la coordinación de la succión, la respiración y la deglución. Y es justamente esos tres puntos lo que tenemos que evaluar al momento de ver al niño. Si bien es cierto, hay diversas maneras de evaluar, diversas evaluaciones que se pueden hacer. Lo importante es ver primero cómo se da, ¿no? Desde cómo se realiza, cómo coge el niño, cómo la mamila o el pezón de la mamá, si es un adecuado cierre, si vemos cómo las características se agotan, porque hay muchos niños que se agotan al momento de lactar, porque una succión adecuada es generalmente cuando el niño hace 20 salvas, es decir, 20 salvas de manera frecuente, y obviamente notamos que el pecho de la mamá, o en todo caso el biberón, pues obviamente pierde el volumen, o en todo caso la mama se hace mucho más flácida, ¿no? Mucho más suave. Entonces notamos que el bebé, cómo es la succión, cómo realiza, y también al momento de evaluar la parte orofacial, vemos tanto el paladar, si es alto o no, la movilidad de la lengua, si notamos que tiene algún problema tanto de frenillo, porque pueden tener eso también. Otra cosa que tenemos que evaluar es que si deglute bien, porque muchas veces puede ser que ahí sea el problema, no tanto en la parte de la succión. Entonces, realmente los servicios de neonatología a veces se saturan por ello, y solamente el apoyo podría ser desde una adecuada técnica de lactancia hasta un problema propiamente de coordinación de estos tres factores, ¿no? Que también se pueden dar hasta que el niño ya lo logra desarrollar o ya lo logra coordinar, y ya de manera normal se puede continuar con la lactancia o la succión de la mamila, ¿no? Entonces es muy importante por eso tanto la evaluación como la parte del manejo desde la parte de enfermería, porque ellos nos apoyan mucho realmente con la parte técnica de lactancia para poderles ayudar, ¿no? Estos pequeños de manera temprana. Uh-huh. Bien, doctora, muchas gracias. Doctora, nos preguntan también, ¿qué pasa si las fontanelas se cierran antes de tiempo? Claro, las fontanelas, como estaba en la presentación, pues generalmente, dependiendo de anterior y posterior, pues se cierran desde los 6 meses hasta antes del año y medio. Entonces, se cierran antes, lo que va a generar es de que su cabecita crezca menos. Podemos tener un riesgo de microcefalia. Por eso nosotros es muy importante que al momento de evaluar la fontanela, también midamos el perímetro cefálico, porque si la fontanela se cierran, lo que va a generar es que ya no tenga espacio para crecer el cráneo. Entonces, ahí puede haber un riesgo de microcefalia. Por eso es muy importante que evaluemos las fontanelas, están abombadas o si en todo caso están tendiéndose a cerrar, ¿no? Y ver si en caso sospechamos, podemos hacer la referencia para que se le tome algún examen, ¿no? De este niño para ver si tiene algún otro defecto que esté generando todos estos procesos. Uh-huh. Ok. Bien, doctora Paola Pichilingue, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas por el momento, pero quisiéramos pedirle sus conclusiones, reflexiones finales acerca de la presentación. Bueno, primeramente, agradecerles, como mencioné desde el inicio, por escuchar esta presentación. Y bueno, decir que la primera infancia es importante para nosotros porque es una ventana de oportunidad. Es un momento donde en cada evaluación que el niño tiene en un centro de salud, en un hospital, en una consulta, tanto médica o alguna atención en cualquier nivel de salud, es una oportunidad para detectar o sospechar algún riesgo, ¿no? Y eso es importante porque si nosotros lo sospechamos y estamos entrenados y capacitados para poder ayudarlo o poder más o menos saber a qué podemos o qué diagnóstico podemos tener, nos puede dar la oportunidad de poder intervenir tempranamente con este niño. Y como les menciono, ¿no? Hay muchos evidencia que si esto es detectado tempranamente, a la larga las repercusiones en su desarrollo y en sus problemas motores van a ser mucho menores. Entonces es muy importante para nosotros que ustedes, los de primer nivel, tengan conocimiento y realmente completen toda la información, tanto en las referencias como en la cartilla de nacimiento o de vacunación, para que tengamos mayor referencia nosotros que los vemos en un nivel mucho mayor, tener esa información, ya de que ustedes son los primeros que están en contacto con ellos y guiarlos, ¿no? Conforme el padre se le guía, se le explica,
ellos realmente toman conciencia de lo importante que es tener en cuenta sus evaluaciones, ir a sus controles, colocarles sus vacunas, ¿no? Si el padre se le explica, realmente el padre es un gran apoyo durante todo este proceso, porque muchos de estos niños llegan aquí al Instituto del Niño y los papás van muy desorientados, van con mucha ansiedad por la salud de sus niños, y si nosotros le podemos ayudar, recomendar, ellos se logran calmar y colaboran con su seguimiento, ¿no? Porque lo difícil aquí no es solo detectarlo, sino seguirlo, porque muchos vienen de provincia, entonces la idea es que al menos en su centro de salud, en su hospital regional, se le haga el seguimiento y sigan viniendo sus controles para ir viendo cómo va, ¿no? Realmente que un niño nazca sano y que su desarrollo se vaya yendo de manera normal es lo ideal, ¿no? Es lo esperado, lo que todos quisiéramos. Pero si en caso no se diera así, cuanto más antes lo detectemos y sospechemos, es una oportunidad para darle a este niño la posibilidad de que pueda mejorar y que pueda desarrollarse mucho mejor posteriormente. Yo creo que eso es el mensaje que quería con la presentación, y bueno, esperemos pues de que cualquier otra duda o cosa podamos tenerlo a través del correo, y bueno, siempre para poder ayudarlos y servirlos. Gracias, gracias por todo, por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Esperamos tenerla en otro tema, en otra fecha muy pronto. Muchas Muchísimas gracias, hasta gracias. luego, buenas tardes ya. Ok. Hasta luego. Bien, recordarle a nuestros participantes que estas telecapacitaciones que está realizando el Instituto Nacional de Rehabilitación están siendo colgadas en la página web del instituto, en una ventana que se llama Caja de Herramientas. En el chat les estamos adjuntando el link para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? Bien, entonces estaríamos viéndonos hasta la otra semana. Muchísimas gracias con todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, buenas tardes.